Hoy en Preparando el Gobierno Mundial, parte número 187, estad muy, pero que muy atentos. Hemos recogido noticias que tienen unos meses y que llegan prácticamente hasta hoy. Estad atentos porque cosas que parece que en un principio solo lees una noticia y dices, vale, esto es esta cuestión y ya está, vais a ver cómo tienen una conexión tremenda entre unas y otras. Una conexión tremenda de distintos temas, pero que os van a sorprender. ¿Y de qué modo? Porque hay un punto central para el mundo. Sí, un punto central para el mundo. Un ejemplo a seguir. Y no hablo solo de una persona, precisamente. Vaya cosas vais a ver hoy. Empezamos directamente por ecumenismo. Era una noticia del 4 de febrero. Fijaos cómo iremos avanzando fechas hasta la actualidad. El Papa, la responsabilidad decisiva de las religiones en la convivencia de los pueblos. Evidentemente, aunque aquí muchas personas quizás no creen en nada o dicen no creer en nada, en la mayor parte del mundo la gente es creyente. En muy distintas cosas, pero creyentes, en distintas religiones. Y el Papa debe aglutinar a todos. ¿Y de qué mejor modo se puede hacer que a través de la propia religión? Algunos pueden decir, bueno, pero es que claro, en Europa, por ejemplo, la gente cada vez cree menos. Pues ya veremos también precisamente algo sobre Europa y vaya cosas que se preparan. Pero fijaos que aquí va de convivencia de los pueblos, una vez más, el Fratelli Tutti. Con motivo de la entrega del Premio Zayed a la Fraternidad Humana 2023, el Papa Francisco envió un videomensaje en el que agradece la iniciativa y anima a todos aquellos que se comprometen en la construcción de la concordia y la paz. En este proceso son esenciales el diálogo y la colaboración entre religiones. A los muchos conflictos, a las sombras de un mundo cerrado, contraponemos el signo de la fraternidad. Y bien, vamos a leer solo algunas cositas, algunos titulares prácticamente. El deseo compartido y la búsqueda de la fraternidad. Y todo esto, fijaos, un breve trocito vamos a leer aquí que nos dice: es cierto que las religiones no tienen la fuerza política para imponer la paz, pero al transformar al hombre desde dentro, al invitarle a apartarse del mal, le orientan hacia una actitud de paz. Las religiones tienen, pues, una responsabilidad decisiva en la convivencia de los pueblos. Su diálogo teje una red pacífica, rechaza las tentaciones de desgarrar el tejido civil y libera de la instrumentalización de las diferencias religiosas con fines políticos. Y esto es lo que iréis viendo, cómo hay una cuestión religiosa que hace saltar la cuestión política. Vayamos viendo titulares: la importancia del diálogo entre religiones, aliento para que se trabaje por la paz y los pobres. Fijaos una vez más, ¿qué se está buscando? Nunca se va a buscar una diferencia entre la verdad y lo que no es cierto, pero se va a buscar siempre ese punto como, digamos, humanismo, que es la forma en que así no haya problemas. Bueno, muy masón todo esto, ¿eh? Sí, es la misma perspectiva, de hecho. Ayuso Guixot dice: construyamos juntos la fraternidad humana. Somos ciudadanos de la humanidad, somos creyentes pertenecientes a diferentes tradiciones religiosas y también personas de buena voluntad. Qué forma de ganarse a la gente tienen. Y mirad lo que dice Biden: una oportunidad para renovar nuestro compromiso. En su declaración, el presidente Biden, que sí, que también estaba en todo esto, se declara orgulloso de unirse a personas de todo el mundo en la celebración del Día Internacional de la Fraternidad Humana. Escribe: con cada generación estamos llamados a combatir las llamas del odio a las que se ha dado demasiado oxígeno durante demasiado tiempo. Debemos sembrar la semilla de la fraternidad entre todos los pueblos, religiones y creencias. Subraya la importancia del conocimiento mutuo y del diálogo con personas de todos los orígenes, culturas y credos. El día de hoy es una ocasión, según Biden, para renovar nuestros esfuerzos por atender a los necesitados, para hacer un llamamiento en favor de la paz, la justicia y la libertad para todos
en todas partes. Y es un momento para celebrar el valor moral de los líderes religiosos y de otros que siguen trabajando juntos por el bien común. Bueno, es que suenan las palabras del Papa, ¿eh? Pero no, es Joe Biden. Y qué interesante con todo este discurso y con la que está liando él por el mundo. Desde luego, es increíble, ¿eh? Y está participando de todo esto. Bueno, pues nada, ya veis cómo entre la primera bestia y la segunda bestia, entre el papado y Estados Unidos, y hablo de bestias de Apocalipsis, tal como se refiere a la profecía, van completamente de la mano. Es profecía delante nuestro cumpliéndose de lleno. Pero esto no es todo. Vamos a ver algo más aún. Ahora algo sobre jesuitas. Era el 16 de febrero de este 2023 también. El Papa dice, el mundo se dirige al abismo si falta el valor para detener la guerra. Por tanto, se pone como líder moral para que todo esto se detenga, pero a su vez, ¿qué implica? Que desde luego él es el que aboga por la paz. Aboga por la paz cuando ya hemos visto de todo lo que es capaz de hacer. En los 2 países africanos que visitó recientemente, el Papa compartió con los jesuitas locales su preocupación por las guerras en el mundo. Instó a un debate sinodal en estas regiones para encontrar formas de proteger el medio ambiente amenazado por la explotación ilegal. Y este es el otro factor que iremos viendo también. Sí, en todo lo que vamos a presentar hoy, el medio ambiente también tiene un gran peso para esta Fratelli Tutti. El mundo entero está en guerra. ¿Se atreverá la gente a parar? Que claro lo tienen, ¿eh? El mundo entero está en guerra. Cuestión de los jesuitas, el planteamiento. Producción de armas, difícil detener esta catástrofe. Bioma del Congo, los obispos se comprometen a salvarlo. La Iglesia no es una multinacional de la espiritualidad. Qué interesante, ¿eh? Lo que llega a decir. Mirad, de las liturgias vividas en el país, expresa su aprecio por el rito congoleño porque dice, es una obra de arte, una obra maestra, realizada no como una adaptación, sino como una realidad poética, creativa. A continuación retoma la imagen de la Iglesia como hospital de campaña, subrayando que una de las cosas más feas de la Iglesia es el autoritarismo, espejo de una sociedad herida por la mundanidad y la corrupción. Y añade, la Iglesia no es una multinacional de la espiritualidad. Mirad a los santos, cura, cuida las heridas que vive el mundo, servid al pueblo. La palabra servir es muy ignaciana, de Ignacio de Loyola. En todo amar y servir es el lema ignaciano, quiere una iglesia de servicio. Pues resulta que la iglesia de servicio de Ignacio de Loyola, el término servir era aplastar a los protestantes. Vaya, pues vamos bien, si esto es lo que quiere para su iglesia también en la actualidad, ya sabéis lo que espera al pueblo de Dios que no se una a ese ecumenismo. Queda claro, ¿no? Bueno, y luego en marcha los preparativos para el aniversario del Concilio de Nicea, que será cuando en el 2025. Atención a este año porque es clave, ¿eh? Ya lo hemos ido viendo a lo largo de muchas conferencias, cómo va a ser un antes y un después radical en lo que prepara el papado para el mundo, que se celebrará pues el 1700 aniversario del primer concilio de Nicea. Pues si sabéis de qué va eso, pues ya podemos esperar lo que se viene. África necesita políticos no corruptos. Bien, hablábamos de que veríamos tema de política también, ¿eh? Pues vais a ver cómo hay distintos mensajes que van en esta línea. Y Arrupe, que era el general de la Orden de los Jesuitas, cuando precisamente el ex jesuita Alberto Rivera se estaba preparando para ser eso, un jesuita, y que después le sirvió para aceptar el evangelio muy distinto del modo católico y denunciar todo lo que había, ¿de qué? En los jesuitas, pues, cómo no, de unión con las sociedades secretas, la masonería, porque él mismo describe cómo vio al padre Arrupe cuando les impartía clases con el anillo del famoso compás y escuadra. Pues bueno, ahora Arrupe está en el proceso de beatificación, aún continúa. En fin, y todo esto era lo que San Ignacio quería en los jesuitas, nos van diciendo por aquí. Pues ya nos podemos ir preparando ya.
2025. Y ahora generando políticos. Sí, ya lo estamos viendo, ¿eh? Artículo por artículo vamos desgranando lo importante y que ya estáis viendo, hay un nexo de conexión. 25 de abril de 2023 se constituyó el Consejo de la Academia Europea de Líderes Católicos. Sí, de líderes católicos. Este martes 25 de abril, en la sede de la Pontificia Comisión para América Latina, se constituyó el Consejo de la Academia Europea de Líderes Católicos. Rodrigo Guerra, secretario de la CAL, dice vivir la cultura del encuentro y de la fraternidad como método para la acción política. Una vez más, ya veis, fraternidad, fratelli tutti por todos lados. Cuestión religiosa, cuestión política, cuestión medioambiental, todo entra ahí mismo. Y los jesuitas, claro. La fe tiene una dimensión social, la academia es una experiencia de pluralidad y todo, ¿a dónde lleva? Fijaos, ellos mismos lo ponen, el sueño de Fratelli Tutti. Sí, sí, van a caer todos ahí dentro. Y Flaminia Giovanelli dice revivir las raíces cristianas de Europa. Sí, sí, revivir las raíces cristianas de Europa. Ya vimos cómo el Papa anterior hablaba de ello, este también, y están apretando cada vez más. ¿Y cómo pueden hacer esto? Pues lo están moviendo sobre todo a nivel de entre los políticos. En la presentación del Consejo de la Academia Europea de Líderes Católicos también participó Flaminia Giovanelli, ex subsecretaria del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, quien resaltó que lo más importante de esto es el hecho que se esté promoviendo la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia para valorizar a la persona humana. Además, Flaminia Giovanelli indicó que es importante revivir las raíces cristianas de Europa, y no solo con las palabras, sino sobre todo con los hechos. Y en fidelidad al Santo Padre, siguiendo su magisterio, la Academia también busca dar respuesta al deseo de espiritualidad en Europa. Deseo de espiritualidad en Europa. Si aquí parece que la gente lo que no desea es espiritualidad. Bueno, eso sí, si alguno la desea, se tira hacia la nueva era, pero difícilmente a cuestión religiosa cristiana, sea del ámbito que sea. Pero están hablando de que hay un deseo de espiritualidad. Y es que ellos saben que en la persona ese deseo es innato, que puede estar camuflado debido a tantas circunstancias, pero eso está allí en la persona. Y saben que lo van a hacer florecer. ¿Y cómo se hace florecer? Pues muy sencillo. Pon a la gente en aprietos y verás cómo florece todo eso. ¿Y qué se espera para Europa? Pues ya os lo imagináis, ¿no? Bueno, sigamos. Javier de Sandre dice impulsar la vocación a la caridad social, que es la forma de ganarse a la gente, ¿eh? Lo que llaman esa forma de auxilio de la Iglesia, la cuestión social de la Iglesia. La vocación política como un servicio. Por tanto, aquí ya estamos viendo cómo interesa que la cuestión política vaya unida a los intereses católicos. Mirad si no. El director del Consejo de la Academia Europea de Líderes Católicos indicó que la Academia en Europa es parte de la Academia Internacional, de la Academia Latinoamericana. Por tanto, lo que pretende es poner acentos nuevos, poner métodos quizás más ajustados a la realidad de Europa, pero bebiendo de esa raíz que en el fondo se hunde en el sustrato guadalupano de una tradición en que verdaderamente tiene la capacidad, porque viene de nuestra madre, en mayúsculas, porque viene el Señor de revigorizar Europa. Por tanto, va todo relacionado ¿con quién? Con la Virgen María, o lo que ellos dicen, Virgen María. Pero dice, porque viene el Señor. Esto es interesante, ¿eh? Una vez más, ¿será que prepara algo Satanás con el tema de la Virgen María, una macroaparición o algo parecido, o grandes milagros relacionados con ella, entre comillas, para prepararse el terreno simulando ser Jesús? Lo que nos planteamos de manera muy concreta en un primer momento es hacer que los políticos actuales y aquellos que tienen las condiciones para dedicarse al servicio de la sociedad, para probar bien común, descubran o redescubran los fundamentos más profundos de su vocación y que lo hagan de la mano de la Iglesia.
profundizando y buscando la doctrina social de la Iglesia, que el caso del Papa Francisco llama a una fraternidad universal y a una comunión con toda la creación, y llama a un testimonio de fe que es alegre y que permite redescubrir la alegría de la entrega al pueblo en el ejercicio de la vocación política, que permite a la generación de una comunidad de personas que se sienten llamadas en comunidad a revitalizar la política y tiene aspiración, naciendo en España, de abrirse a toda Europa. Vaya, una vez más el peso de España con el tema del catolicismo, y esta vez directamente hacia Europa. Desde luego España sigue siendo el país predilecto del papado, porque le sirvió para mucho y ahora le va a servir para más. Y mira dónde estamos nosotros, ¿eh? Da que pensar, ¿eh? Porque el Señor ha querido que este mini ministerio esté precisamente en España, en Tarsis, para llevar la contraria a todo lo que el diablo está moviendo y prepara y hará. Casi nada, ¿eh? Bueno, pues ya veis, aquí lo juntan todo. Y en todo esto, ¿qué aparece? El tema de la creación, por tanto, Laudato Si. No paran de unir Fratelli Tutti, Laudato Si, las encíclicas del Papa con todo el contenido que tienen y cómo puesto todo ello en medio, unido por una cuestión política que va a servir para hacer que en Europa pues una recatolización. Y mirad, tienen la Academia de Líderes Católicos. Por tanto, ¿qué podemos esperar ya? Bien, ahora un tema para la ONU. Puerta abierta a la pedofilia. ONU dice que niños pueden consentir relaciones sexuales con adultos. El informe parece sugerir que la pederastia podría normalizarse, al menos tolerarse, y no castigarse cuando hay consentimiento infantil. Quizás la ONU aún no sabe cuánto y cómo condicionan los adultos a los niños. Esto era del 16 de mayo y es de un medio católico. Fijaos cómo el diablo está trabajando de un modo asombroso, mientras por un lado está imponiendo una moral por los suelos, el papado se erige como todo lo contrario. Es interesante, ¿eh? Porque está buscando una confrontación abierta y hacer el efecto péndulo. Y ahora esta vez el péndulo, una vez esté llegando ya a este extremo de ya veis qué, pues deberá barrerse hacia la moral de la Iglesia Católica. Y aquí hay todo un artículo que os paso despacio porque es toda una denuncia a lo que la ONU está pretendiendo hacer. Y ya os digo, es un escrito católico. Bien, pues ¿quién lo escribe? Un exparlamentario europeo. Interesante, ¿eh? Ligado a lo que hemos visto antes. Van a dirigirlo todo hacia la moral. Y para eso, ¿qué partidos deben gobernar para poder hacer esto? ¿Partidos de izquierda o de derecha? ¿Vamos viendo por dónde va Europa? Pues este será el futuro que nos espera. Y ahora, un apartado para algo que hemos comentado ya, Laudato Si. Mirad, 21 de mayo de 2023, Escolas, 50 alcaldes en el primer Congreso Mundial de Ecociudades Educativas. Van a por todas, ¿eh? Del 23 al 25 de mayo, ya sucedió, tuvo lugar el primer evento con primeros ciudadanos de América Latina y Europa. El evento estaba organizado por el Movimiento y el Banco de Desarrollo de América Latina como parte de la celebración del 10º aniversario del lanzamiento mundial de Escolas Ocurrentes, que ya hemos tratado bastante de escolas ocurrentes. Bueno, pues de aquí vamos a ver algunos títulos. Promover y difundir el desarrollo sostenible. Hay unas conclusiones con el Papa y va de la Amazonia y demás, ¿eh? Bien, pues es interesante ver cómo Escolas Ocurrentes va trabajando, haciendo su labor, entre los jóvenes también, ¿eh? Y el 25 de mayo, el Papa Francisco dice: pongamos fin a esta insensata guerra contra la creación. ¿Y qué era esto? Pues mirad, en el mensaje para la Jornada Mundial de Oración para el cuidado de la creación, o sea, tiene que ver con Laudato Si, el Santo Padre exhorta a estar al lado de las víctimas de la injusticia ambiental y climática con la transformación, conversión ecológica, de nuestros corazones, estilos de vida y las políticas públicas.
Por tanto, debe haber una conversión ecológica de todos. Y ese tipo de conversión ecológica, que parece tan maravillosa y tan buena para el mundo entero, está basada en la encíclica Laudato Si del Papa, que impondrá la ley dominical para poner solución a todos los problemas del mundo. Sí, parece mentira, ¿eh? Cómo lo plantearon para que la gente llegue a aceptar el domingo como el día de reposo universal y básico para que el mundo se arregle, en todo, en cuestión medioambiental, en cuestión social, en cuestión económica y, como no, en cuestión de fratelli tutti, ecumenismo, para todos. Bien, pues qué bien están trabajando. Nos hablan de los latidos maternos de la tierra, la guerra contra la creación, por todo lo que se está haciendo, y, cómo no, la conversión ecológica. Desde luego, es impresionante cómo están tocando tantos temas distintos, pero todo tan unido, y por desgracia la mayor parte del mundo no se entera de lo que está moviendo el Vaticano para conseguir imponer la ley dominical. Ni se enteran absolutamente de nada. O coges sus pasos uno a uno y te das cuenta por dónde va todo con una línea de tiempo, o no te enteras de cómo la profecía se está preparando para cumplirse delante nuestro. Y luego algunos dicen, qué tontería mirar lo que hace el papado. ¿Sí? Pues así van a quedar, que van a quedar sorprendidos y van a caer de 4 patas en su engaño, en su gran engaño. No a la explotación de los combustibles fósiles, creación y sinodalidad. No puede faltar tampoco esto, ¿eh? Todo junto. Bueno, pues mirad ahora también esto, el 25 de mayo, el Papa es un faro de liderazgo moral para el cuidado del planeta. Más claros no pueden ser. Este 25 de mayo fue presentado en la oficina de prensa del Vaticano el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación 2023, que se celebrará el 1 de septiembre. Recordad esto, ¿eh? Los ponentes destacaron la fuerte denuncia del pontífice sobre las consecuencias de la explotación de la tierra. Para el cardenal Czerny, en todas partes se necesita mucha más acción local y políticas públicas más eficaces para responder a la actual crisis climática. ¿Cómo se soluciona esto? ¿A través de qué? De acción local. ¿Pero cómo? A través de políticas públicas. Por tanto, los gobiernos locales también deben hacer su función de rendir tributo a lo que el papado muestra que es lo que hay que hacer. Los ríos hablan de la fragilidad de la tierra. Es necesaria una profunda conversión ecológica. El tiempo de la creación y el sínodo de los obispos, todo unidito. Porque mirad cómo nos lo dicen. El 4 de octubre de este año, fiesta de San Francisco, señala el prefecto, coincidirán 2 grandes compromisos para la Iglesia. La conclusión de la iniciativa ecuménica, Tiempo de la Creación, y la apertura de la Asamblea del Sínodo de los Obispos en Roma sobre el tema de la sinodalidad. Vaya 2 cosas que se unen. Y vuelve a citar las palabras del Papa. Con un sistema fluvial con sus numerosos pequeños y grandes afluentes, la Iglesia es una comunión de innumerables iglesias locales, órdenes religiosas y otras asociaciones. O sea que tienen un peso, no es solo de la Edad Media, sigue siendo ahora un peso brutal. Además, al igual que un río es fuente de vida para su entorno, nuestra Iglesia sinodal debe ser fuente de vida para nuestra casa común y todos sus habitantes. ¿Y eso cómo lo consiguen? Pues metiéndolos todos juntos, porque si no, no sucederá eso para todos los habitantes. Es impresionante, ¿eh? Iniciativa ecuménica, más claros no pueden ser, y la gente sin enterarse. Una locura seguir con los combustibles fósiles, ¿sí? Un movimiento que puede influir en el cambio climático. Todo esto es un movimiento, ¿eh? Y vaya movimiento. Y además hablan del movimiento anglicano verde de Kenia, etcétera, etcétera. La experiencia ecológico-sinodal de Porto Santa Rufina, que también tiene que ver con todo este tipo de cosas, es por todos lados lo que se está trabajando de una amplitud total. Y mirad, hablando de Fratelli Tutti, pues
10 de junio de 2023. Fraternidad, palabras del Papa. No nos cansemos de gritar no a la guerra. Continuamente va diciendo esto. En el Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, con miles de personas reunidas en la plaza de San Pedro, no faltó la presencia del Papa Francisco. Su discurso preparado para la ocasión fue leído por el cardenal Gambetti, vicario del Papa para la Ciudad del Vaticano y presidente de la Fundación Fratelli Tutti. Procuremos que cuanto hemos vivido hoy sea el primer paso de un camino y que pueda poner en marcha un proceso de fraternidad. Bueno, el Papa ya sabéis que está aún en proceso de recuperación de su operación, por tanto, no asistió a ello y esta persona que lo sustituye, en definitiva, pues lanza sus mensajes. En el otro, el rostro de un hermano, tiene que ver con Fratelli Tutti, construir la fraternidad con gestos concretos, de reconciliación y demás. Sentirse hermano supera todo odio y toda violencia. La persona está en primer lugar, qué bonito suena, ¿eh? El primer paso en un camino de fraternidad, y para eso se refiere a la Declaración sobre la Fraternidad Humana. ¿Y quién había con todo esto? Recordad que había 30 premios Nobel en toda esta reunión, en este encuentro, ¿eh? En fin, que por todos lados lo mueven a la perfección. Y ahora, Europa. 11 de junio. Que una Europa unida tenga hoy un proyecto de alcance mundial. Sí, sí, un proyecto de alcance mundial. Por tanto, desde Europa para el mundo. Una vez más, ¿dónde está el papado? En Europa. ¿Dónde fue el centro de su poder? Europa. Ahora, después del golpe, de la herida mortal que recibió en 1798, tal como marcó la profecía, bajó, pero la herida mortal fue sanada y lo está siendo prácticamente del todo ya y volviendo a coger el poder de lleno. Bueno, pues mirad esto. La audiencia del Papa Francisco con miembros del grupo del Partido Popular del Parlamento Europeo, o sea, de derechas, estaba prevista para el 9 de junio en el Vaticano. Dado que el encuentro no tuvo lugar, el Santo Padre envió un mensaje desde el Hospital Gemelli a su presidente, Manfred Weber, en el que pide a los parlamentarios una fuerte toma de conciencia de la responsabilidad de los políticos cristianos para traducir el gran sueño de la fraternidad en acciones concretas de buena política a todos los niveles. Vaya. O sea que sí o sí, los políticos ya están trabajando para el papado. Sobre todo, ¿qué políticos? Los que se llaman demócrata cristianos. La responsabilidad de los políticos cristianos, la riquísima herencia de la doctrina social de la Iglesia a la que recurrir en nuestro trabajo cotidiano, la idea de una Europa que sepa mantener juntas la unidad y la diversidad de las culturas, la necesidad de una visión elevada de la política que haga realidad el sueño de la fraternidad y garantice a todos los hombres y mujeres del continente una vida respetuosa del ser humano. Qué bien el planteamiento. Estos son algunos de los contenidos del mensaje enviado por el Papa Francisco al presidente del Grupo del Partido Popular Europeo del Parlamento Europeo, Manfred Weber. El texto lleva la fecha del 9 de junio, día en el que estaba prevista la audiencia con los parlamentarios de este partido, de PPE, que están todos unidos allí, cancelada posteriormente debido a la hospitalización del Santo Padre en el Policlínico Gemelli. Superar la brecha entre ciudadanos e instituciones. Se trata de un problema clásico de las democracias representativas, y si ya es difícil mantener vivo el vínculo dentro de cada país, aún lo es más para el Parlamento Europeo, que está aún más distante. Pero por otra parte, hoy en día la comunicación puede ayudar mucho a superar las distancias. Y aquí tenéis precisamente al Papa junto a Manfred Weber, no de ahora, sino del año anterior. La formación continua es necesaria para los parlamentarios. Interesante, ¿eh? Formación continua. Un segundo punto es el pluralismo, que es de esperar en un gran grupo parlamentario, pero el Papa Francisco subraya que, sobre ciertos principios y valores éticos, necesitamos estar unidos y para ello es necesaria una formación adecuada de sus miembros. Y observa, es normal que necesiten también momentos de estudio y reflexión en los que profundizar y debatir las cuestiones éticamente más relevantes.
Es un reto apasionante que se juega sobre todo en el plano de la conciencia y que pone de relieve también la calidad de quien hace política. El político cristiano debe distinguirse por la seriedad con la que afronta las cuestiones, rechazando soluciones oportunistas y manteniéndose siempre firme en los criterios de la dignidad de la persona y del bien común. La doctrina social de la Iglesia como punto de referencia. Hay aspectos ético-políticos ligados a cada uno de estos dos principios, que comparten con colegas de distintas filiaciones, que ponen el acento en uno o en otro respectivamente. Pero el entrelazamiento de ambos, el hecho de activarlos conjuntamente y hacerlos funcionar de manera complementaria, esto es propio del pensamiento social y económico de inspiración cristiana y por ello está particularmente confiado a su responsabilidad. Vaya política europea se prepara, ¿eh? Qué bonita va a parecer. Para Europa una inspiración alta y fuerte. Y para esto se necesita una fuerte inspiración, un alma. Me gusta decir que se necesitan sueños, se necesitan valores elevados y una visión política elevada. Con esto no pretendo restar importancia a la gestión ordinaria, a la buena administración ordinaria. De hecho, si es buena ya es mucho. Pero no basta, no es suficiente para sostener una Europa que se enfrenta a los grandes retos globales del siglo XXI. Para afrontar estos retos como una Europa unida, necesitamos una inspiración alta y fuerte. Traducir la fraternidad en acciones concretas. Por tanto, vaya si se va a mover todo. Dar nueva alma a Europa a través de un proyecto de alcance mundial. Considero que los políticos cristianos, esto lo dice el Papa, de los políticos cristianos de hoy, deberían ser reconocidos por su capacidad de traducir el gran sueño de la fraternidad en acciones concretas de buena política a todos los niveles, local, nacional, internacional. Por ejemplo, desafíos como el de las migraciones o el del cuidado del planeta, me parece que solo pueden ser abordados a partir de este gran principio rector, la fraternidad humana. Y ya se han encargado ellos de que hubiese migraciones ya, como también de decir cómo está el planeta generando lo que ya estamos viendo que pasa. Tema medioambiental. No, el clima no se puede modificar, esto es todo natural y solo se modifica por culpa de nuestros tubos de escape y no sé qué más. Ya, y no tienen nada más para hacerlo, ¿no? Una vez más, repasad lo que aparece en las cartas INBO, Illuminati New World Order, porque allí hablan de cómo ya tenían los medios para hacer cambios en la cuestión climatológica, medioambiental. Pero bueno, mucha gente cree que eso es ciencia ficción. Bueno, ya presentamos en Costa Rica bastantes datos para ver que eso no son bromas. La idea original de los fundadores de una Europa unida. El Papa insiste en llamar la atención sobre el principio inspirador de construir una Europa unida tras las tragedias de las guerras del siglo pasado y escribe: «Qué ideal, sino el de generar un espacio en el que se pueda vivir en libertad, justicia y paz, respetándose mutuamente en la diversidad». Hoy en día, este proyecto se ve sometido a prueba en un mundo globalizado, pero puede relanzarse recurriendo a su inspiración original, más actual y fecunda, no solo para Europa, sino para toda la familia humana. Por eso la Unión Europea era el ejemplo que debería servir para el mundo entero. Por eso la Unión Europea surgió de las fuentes del papado, junto a sociedades secretas que trabajan conjuntamente, evidentemente. Para concluir, el Papa en su mensaje invita a mirar a los jóvenes que piensan primero su vida dentro de un horizonte europeo en el que se mueven, estudian y trabajan. Mirémoslos a ellos, escribe, a los jóvenes, y pensemos en una Europa y un mundo que estén a la altura de sus sueños. Qué precioso todo suena, ¿eh? Y sí, la Unión Europea ha traído cosas buenas, pero también vaya otro tipo de cosas, ¿eh? Y ahora, ecumenismo interreligioso. Católicos y ortodoxos. Comisión llega a acuerdos sobre sinodalidad y primacía en el segundo milenio y hoy. El debate se centró en la sinodalidad y el primado en Oriente y Occidente durante el segundo milenio. Era noticia de este 11 de junio.
católicos y ortodoxos. Tratan de la primacía, muy bien. Y aquí nos empieza a decir quiénes han participado de esto. Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, pero ¿qué ortodoxos? ¿Los de Rusia? Pues podéis ir mirando todo lo que os muestro y veréis que esto va de cuestión ecuménica absoluta. Están trabajando para que estén todos unidos. El tema del primado en Oriente y Occidente, que fue la causa que los dividió, se está tratando. Tiene que haber una reconciliación al comienzo de este tercer milenio, o sea, prácticamente ya, y evidentemente deben ir unidos. Y unidos quiere decir que, eso sí, alguien será la cabeza, que es el que está moviendo todo esto, el Papa. En la reunión participaron 18 miembros católicos y estuvieron representadas 10 iglesias ortodoxas, entre ellas el Patriarcado Ecuménico, el Patriarcado de Alejandría, el Patriarcado de Jerusalén, el Patriarcado de Rumanía, el Patriarcado de Georgia, la Iglesia de Chipre, la Iglesia de Grecia, la Iglesia de Polonia, la Iglesia de Albania y la Iglesia de las tierras checas y Eslovaquia. Pero de la Iglesia Ortodoxa rusa, no. Por eso sigue la guerra. No entran en ecumenismo, pues a recibir cebollazos seguirán. Y ya lo último por hoy. La Orden de Malta y los eurodiputados. Sí, ya es lo que faltaba para unirlo todo. Mirad, aquí los tenéis. Orden de Malta acoge en Roma a 100 eurodiputados para hablar de cristianismo. El encuentro ha brindado la oportunidad de debatir en profundidad sobre el papel de los valores cristianos en los procesos de integración europea frente a los retos planteados por la invasión rusa de Ucrania. Ya lo hemos ligado todo en un momento, ¿verdad? Noticia de este 12 de junio. El gran maestre de la Orden de Malta, Fray John Dunlap, recibió el 8 de junio a un centenar de eurodiputados del Partido Popular Europeo, los mismos de antes más o menos, en la Villa Magistral, en la colina del Aventino en Roma, para un debate sobre cristianismo, Europa y su misión en el mundo. Impresionante el título ya. Entendemos la importancia y el significado de su reunión, ya que se produce en un momento muy delicado y doloroso para Europa. La guerra que asola Ucrania está causando un enorme número de víctimas, especialmente entre la población civil, y provocando la destrucción de pueblos, industrias e iglesias. Nosotros, como Orden de Malta, intentamos hacer todo lo posible para ayudar a los miles de desplazados en los países vecinos y en la propia Ucrania, a través de nuestro cuerpo de voluntarios y gracias a la generosidad de muchos de nuestros miembros, grandes prioratos y asociaciones nacionales, ha declarado el gran maestre Fray John Dunlap, al dar la bienvenida a los participantes, representantes de casi todos los países miembros de la Unión Europea. Prácticamente todos puestos allí. Sí, la Orden de Malta. ¿Creéis que es solo una cosa que viene de la época del Temple y de la Orden de Jerusalén, de San Juan de Jerusalén, etcétera, etcétera? Eso sigue en vigencia. Y vimos cómo hace poco el Papa implantó allí una serie de cambios porque parecía que habían algunas disfunciones que no gustaban al papado y ahora están totalmente llevados por el papado sí o sí. Ya sabéis que aquí cuando se habla de la Orden de Malta se habla de cuestiones de sociedades que tienen que ver con cuestiones secretas, ¿eh? No solo es una cuestión tan bonita como nos lo pintan de ayudar a los demás y estas cosas. En el fondo, ¿qué aplican? La doctrina social de la Iglesia. La Orden de Malta no es país, pero en cambio tienes todos sus representantes en el mundo como si fuera un país. Tienen un poder enorme y la gente cree que ya no pintan nada, pero ahora totalmente de la mano del Papa sí o sí. Aquí tenéis la reunión, todos juntitos en este lugar, que ya veis que está, solo tenéis que mirar la imagen de la izquierda, arriba de la ventana, y ya podéis ver la cruz de la Orden de Malta. Dirigidos por el presidente del PPE, Manfred Weber, sí, el que se reunió con el Papa, los eurodiputados han escuchado los discursos del cardenal Leonardo Sandri,
vicedecano del Colegio Cardenalicio, de Monseñor Mariano Crociata, presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, de Monseñor Miroslav Kachowski, subsecretario para las relaciones de la Santa Sede con los Estados, y de Riccardo Paterno di Montecupo, gran canciller de la Orden de Malta. Claro, es que solo con este nombre y apellido ya no es para menos que ser gran canciller de la Orden de Malta, Riccardo Paterno di Montecupo. El primer y más importante objetivo que debe perseguir Europa es difundir el mensaje cristiano, un fuerte antídoto contra las tragedias de las que somos testigos cada día. Este es un ámbito en el que Europa puede desempeñar un papel crucial y marcar la diferencia. De ahí que este seminario cobre una gran actualidad. Me refiero, en términos más generales, a los valores de la paz, el diálogo, la tolerancia, el respeto de la dignidad humana, la igualdad y la solidaridad, ha afirmado el gran canciller de la Orden de Malta, Riccardo Paterno di Montecupo, dirigiéndose a los asistentes. Por tanto, desde Europa con amor, desde Europa para el mundo, difundir el mensaje cristiano, seguro, o católico, con todo lo que va a implicar. El encuentro ha brindado la oportunidad de debatir en profundidad sobre el papel de los valores cristianos en los procesos de integración europea frente a los retos planteados por la invasión rusa de Ucrania, en la gestión de los flujos migratorios y sobre la contribución que pueden aportar a la creación de una atmósfera de auténtica solidaridad y fraternidad en el contexto europeo. El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, se ha unido también al acto del PPE a última hora de la tarde para dirigirse a los asistentes. La delegación volverá a reunirse hoy en el Auditorium de la Conciliazione y mantendrá diversos encuentros en el Vaticano. Sí, claro, en el Vaticano, normal. En vísperas de la reunión, el gran maestre, Fray John Dunlap, ha concedido una entrevista al periódico católico Avvenire, en la que ha explicado que la Orden de Malta trabaja en muchos ámbitos que son objeto de trabajo en el Parlamento Europeo. Mira qué cosas. Pienso en la acogida de refugiados e inmigrantes, la asistencia sanitaria, la atención a los menores no acompañados y a las personas sin hogar, y las residencias de ancianos. Los ámbitos de interacción son muchos. Así pues, cuanto mejor pueda la Orden de Malta entender cuáles son los proyectos y las grandes orientaciones del Parlamento Europeo, mejor podremos acompañarle e interactuar, ofreciendo nuestra contribución a la construcción de una sociedad más fraternal y solidaria. La Embajada de la Soberana Orden Militar de Malta ante la Santa Sede ha sido la encargada de organizar esta conferencia en la Villa Magistral. Yo diría que es una jugada magistral. Curioso aún el nombre que ostentan, ¿eh? Soberana Orden Militar de Malta. Militar. Porque de hecho siguen trabajando a las órdenes militares del papado. Interesante, ¿eh? Nos damos cuenta cómo en todas estas noticias que os he mostrado hay una conexión total. ¿Y qué se está preparando? ¿Y qué debe surgir desde Europa para el mundo? Desde luego es impresionante. Preparando el gobierno mundial de lleno, y tantos sin enterarse. Maranata 2031. Dios os bendiga.